Estimados amigos, inicio el estudio de hoy haciéndoles llegar un saludo muy cordial, juntamente con la expresión de mi gran anhelo de que estos estudios puedan llevarles algo de paz y esperanza en medio de estos tiempos tan atribulados. Con aquel salmista de muchos siglos les extiendo la invitación contenida en el Salmo 34, especialmente en los versos 8 al 10, que dicen así: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En nuestro tema anterior dejamos a Nabucodonosor II en el pináculo de su poder, llevando adelante el primer experimento de globalización en gran escala. La historia de este experimento y sus resultados están contenidos en el capítulo 4 del libro de Daniel. En cuanto al contexto histórico, la única información es la proporcionada por el mismo rey en el verso 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Sí, atrás habían quedado las grandes campañas militares. Ahora las fronteras estaban bien consolidadas. Atrás había quedado la delicada y engorrosa tarea de la organización político-administrativa del vasto imperio. Ahora un excelente gabinete y un buen cuerpo de economistas se encargaban de todo detalle conducente a la prosperidad de ese primer imperio universal. Atrás habían quedado las grandes reformas edilicias. Ahora construcciones imponentes se levantaban orgullosas en la capital y en numerosos municipios provinciales. Allí estaba esa maravilla arquitectónica representada por los jardines colgantes de Babilonia, asombro del mundo antiguo. Allí estaba Etemenanki, la colosal torre templo, fantástico zigurat de casi 100 metros de altura. Allí se levantaba Esagila, el extraordinario complejo edilicio dedicado a actividades y ceremonias religiosas. ¿Y qué decir de la hermosísima doble puerta de Ishtar junto al Palacio Meridional, una de las edificaciones de colorido más llamativo de aquella ciudad? Por esa puerta, que daba acceso a las ciudades del norte, pasaban las vistosas e impresionantes procesiones religiosas que se encaminaban hacia el santuario de Esagila. Su acceso estaba flanqueado por muros revestidos de ladrillos esmaltados que exhibían figuras en relieve de animales, casi 600 de ellas, y de tamaños diversos. Toros amarillos con mechones de pelaje azul y cuernos y pezuñas de color verde, leones de color blanco con melenas amarillas o amarillos con melenas rojas, y además animales y escenas mitológicos. Cualquiera fuera el mirador que se escogiera para contemplar la ciudad, el espectáculo era realmente deslumbrador. Avenidas bien trazadas, palacios que rivalizaban entre sí en magnificencia, parques y jardines de hermosos diseños, una belleza tan extraordinaria que hasta parecía trascender la esfera de lo terreno. La policromía era sencillamente extraordinaria. Muros de un color amarillo crema, puertas celestes, palacios rosados y templos blancos. No disputamos el derecho de Nabucodonosor de expresar su admiración por lo logrado. Su problema estuvo en querer ignorar la verdadera fuente de todo lo que se le había confiado. Años atrás, el rey había reconocido que solo Dios merece la alabanza y la gloria, no solamente porque Daniel se lo había hecho notar, sino que él mismo lo había experimentado. Las palabras del profeta habían sido muy claras. Y ahora leo de Daniel capítulo 2, los versos 20 al 22. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Pero ahora Nabucodonosor II se estaba empeñando en olvidarlas. Babilonia, según la expresión de mal disimulado orgullo de sus habitantes, era, y me permito leer de algunos de los fragmentos de los escritos de aquel entonces, el ombligo del mundo, la satisfacción y la vanagloria por todo lo realizado, se reflejaba en estas inscripciones cuneiformes. En Babilonia,
la ciudad que yo prefiero, que yo amo, está mi palacio, el asombro del pueblo, el vínculo de toda la tierra, el brillante palacio, la morada de la majestad sobre el suelo de Babilonia. Y fíjense en esta otra. Oh Babilonia, quien quiera que te contempla se llena de regocijo. Quien quiera que habita en ti aumenta su vida. Quien quiera que hable mal de Babilonia es como quien matara a su propia madre. Babilonia es como una palmera datilera llena de dulzura, cuyo fruto es hermoso de contemplar y gustar. Y todavía una más. Yo he construido a Babilonia, la ciudad santa, gloria de los dioses más excelsos. He hecho que los santuarios de los dioses y las diosas sean iluminados de noche como si fuera de día. Ningún otro rey entre todos los reyes jamás ha creado, ningún otro rey ha construido jamás lo que yo tan magníficamente he construido para Marduk. Todas mis obras notables, el embellecimiento de los santuarios de los grandes dioses que yo emprendí, superando en ello a todos mis antepasados en el trono, lo hice escribir en un documento y lo puse por escrito para las generaciones venideras. Sea largo el camino de mi vida, me regocije yo en mi descendencia, gobierne mi descendencia sobre los pueblos y hágalo por toda la eternidad. Y la mención de mi nombre sea proclamada para bien en todos los tiempos futuros. ¿Con qué exactitud tan gráfica pudo decir el rey que estaba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio? Monarca respetado, hábil estratega, genio de la diplomacia y eficiente administrador. Todo lo tenía, o por lo menos creía tenerlo. No debiéramos condenarlo demasiado apresuradamente por su orgullo. Humanamente hablando, tenía sobradas razones para sentirse así. Ningún monarca anterior, en ninguna parte de la tierra, había hecho algo parecido a lo que él había logrado y en tan poco tiempo. ¿Quién podría atreverse a negarlo en sus auténticos logros? Un corto paseo por esa capital que derrochaba arte, un vistazo al mapa correspondiente a los territorios bajo su dominio, eran más que suficientes para congelar cualquier crítica aún antes de que pudiera ser siquiera expresada. ¿Alguna inquietud en el corazón de este notable monarca? Sí, definidamente sí. Sus relaciones bastante entrecortadas con la divinidad, que en 2 oportunidades ya le había demostrado su poder, lo tenían un tanto inquieto. Es que, estimados amigos, la paz interior tiene un precio, la aceptación de la paz que solo Dios puede ofrecer. Esto mismo en lenguaje más profundo se denomina justificación por la fe. Justificación por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque delante de Dios nunca se la puede merecer mediante obras, aun cuando las mismas pudieran ser tan magníficas como aquellas de Nabucodonosor. A esa inquietud tan profundamente enraizada y que en vano trataba de ahogar en un frenesí de actividades de todo tipo, se sumaba la sombra de otra nube sobre el horizonte de su vida y de su imperio. Sus súbditos se mostraban dispuestos a honrarlo como a un dios, pero el rey sabía que no era inmortal. ¿Qué pasaría una vez que él muriera con todo lo que tan brillantemente había logrado erigir? Y en esas circunstancias, Dios se le acercó una vez más y lo hizo mediante otro sueño, un sueño que anticipaba un presagio sombrío. En palabras del rey, en Daniel capítulo 4, los versículos 10 al 17, y voy a espigar algunas de las declaraciones porque el pasaje es muy largo, el rey dijo o expresó: me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi que un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente: derribad el árbol y cortad sus ramas y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce.
sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 años. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Extraño sueño, ¿verdad, amigos? Demasiado específico, por otro lado, demasiado detallado como para poder atribuirlo a causas naturales. Nadie necesitó convencer a Nabucodonosor de que ese había sido un sueño enviado por Dios y con un mensaje definido para él. Por otro lado, ese árbol imponente no podía significar otra cosa que el mismo monarca. Algo habría de ocurrirle, algo así como un desequilibrio mental, una locura. Esa mente prodigiosa sufriría un quebrantamiento, resultando, a no dudarlo, en un eclipse temporario de su poder. Penosísima situación que habría de extenderse durante 7 largos años. ¿Pero por qué? ¿Por qué semejante juicio divino? Esa era la clave que faltaba y que, a no dudarlo, habría de explicarlo todo. ¿Qué fue lo que hizo el monarca al despertar del sueño? De inmediato hizo llamar a todos sus consejeros, sus ministros y a cuánto intelectual pudo encontrarse en la emergencia para proporcionarle una interpretación satisfactoria del misterioso mensaje contenido en el sueño. No me extrañaría que esos consejeros hubieran alcanzado a captar que lo que el rey había soñado encerraba un mensaje adverso, pero o no se atrevieron a expresárselo al rey, o bien sus conjeturas no dejaron satisfecho al monarca. Lo cierto es que, como había ocurrido años antes, estos consejeros volvieron a reconocer su impotencia. ¿Hubo amenazas de muerte por descuartizamiento, como en el caso anterior? No. La impetuosidad y temeridad de su juventud habían cedido lugar a una actitud mucho más serena y calmosa. No, los sabios no fueron condenados a muerte, ni expulsados violentamente de la presencia real. Finalmente Daniel, o Belsasar, su nombre caldeo, fue traído a su presencia. Llama mucho la atención la forma en la que el rey se dirigió a él, llamándolo príncipe de los magos, es decir, decano de todos los sabios de Babilonia, posición a la que se lo había ascendido en aquella madrugada del año 602 a.C., como ustedes tal vez recordarán. Con total confianza en su capacidad de ayudarlo y expresando su convicción de que en Daniel estaba el espíritu de los dioses santos, el rey le narró los detalles de su sueño. A medida que el rey fue narrando lo que se le había mostrado, el profeta captó la seriedad del mensaje y la enorme responsabilidad que Dios estaba colocando sobre él como intérprete y transmisor de una temible advertencia de juicio para el orgulloso monarca. Al concluir su corta exposición, Nabucodonosor volvió a expresar su seguridad de que Daniel podría desentrañar el significado de ese sueño. En el capítulo 4 y el verso 18, el rey se expresó así: Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido proporcionarme la interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Como lo vimos anteriormente, el plural dioses en arameo se entiende también como singular. Así que lo que en realidad expresó el monarca fue: porque mora en ti el espíritu del Dios santo. A pesar de esta gran demostración de confianza por parte del rey, Daniel no contestó enseguida. Cabizbajo y silencioso, parecía no encontrar las palabras apropiadas para comunicar el terrible mensaje que Dios le estaba revelando. Como el silencio del profeta se iba prolongando penosamente, con afectuosa simpatía el rey lo animó a que hablase, que no omitiera nada del significado de ese sueño. Finalmente lo hizo Daniel y con especial cortesía comenzó expresando su anhelo de que el sueño no se cumpliera en el rey, sino más bien en los que pudieran estar tramando contra él. Y a continuación, como midiendo sus palabras, el estadista profeta pasó a la explicación.
Aquel árbol gigantesco y notable era efectivamente un símbolo del rey mismo, de Nabucodonosor. Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra, como dice el verso 22. Sus acciones habían venido siendo cuidadosamente observadas por Dios, y debido al orgullo y arrogancia que evidenciaban, si el rey no cambiaba radicalmente su curso de acción, tendría que pasar por una experiencia muy penosa de 7 años de duración. Durante ese periodo no podría seguir ocupando el trono, ni podría disponer del poder que ahora detentaba, sino que su brillante capacidad mental le sería quitada, al punto de creerse una bestia del campo, y en esa condición, totalmente insano, deambularía a la intemperie. A pesar de todo eso, y contra todo lo que pudiera esperarse, el reino no le sería arrebatado durante ese largo periodo de demencia, sino que Dios se lo preservaría hasta el momento en que el rey, arrepentido de su arrogancia, levantara sus ojos al cielo en procura de ayuda. Terminada la interpretación, Daniel se atrevió a dar un sabio consejo al rey. El estadista hebreo sabía que Dios siempre concede un cierto tiempo de gracia a los hombres a fin de darles la oportunidad de enmendarse, de arrepentirse, antes de hacerlos pasibles de las consecuencias de su engreimiento y maldad. Por eso con gran prudencia sugirió a Nabucodonosor, como reza el verso 27, «Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad». Por un tiempo, profundamente impactado por el mensaje divino, pareció como que Nabucodonosor lo había aceptado. Pero como ya había ocurrido antes, las impresiones de la advertencia divina no fueron duraderas, y a las pocas semanas el rey volvió a los mismos sentimientos y actitudes de antes. Triste es decirlo, pero volvió a oprimir a sus súbditos, y toda su energía se volcó otra vez al logro de un mayor ensalzamiento propio. La paciencia de Dios, esa maravillosa paciencia divina, se prolongó por un año entero, pero todo fue en vano. Al cabo de 12 meses, cierto día en que se paseaba por la terraza de uno de sus palacios, el rey dejó escapar las necias palabras que colmaron la copa de su culpabilidad. Las encontramos en Daniel capítulo 4, el verso 30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Todavía no se había apagado el eco de sus palabras, cuando otra voz se dejó oír desde los cielos, y el rey comprendió al oírla que había llegado el momento de la ejecución de la sentencia. ¿Sí? El rey había llegado al punto de perder confianza en la interpretación que Daniel le había proporcionado, y hasta burlarse de sus temores anteriores. Pero la cuenta regresiva había continuado inexorablemente, y ahora el rey comprendía, tarde ya, que había ido demasiado lejos. Aquella voz misteriosa le dijo con toda claridad, ahora en los versículos 31 y 32, «A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere». Mis amigos, ya no hubo plazo adicional alguno. La sentencia advertida y anticipada un año antes se cumplió, y en un instante el rey perdió la razón. Desapareció la sabiduría de la que se había enorgullecido, y al caer víctima de la insania, su mano ya no pudo empujar el cetro. Mientras las sombras de la demencia descendían sobre él, todavía alcanzó a recordar que si bien las ramas del árbol serían cortadas y esparcidas, si bien el tronco sería talado, todavía quedaría un tocón, un muñón de lo que fuera aquel gigantesco árbol, al que se lo preservaría de la intemperie con un aro metálico que impediría su descomposición y desintegración. Lo mojarían las lluvias y el rocío, sería hollado por las bestias,
pero no desaparecería. Y así habría de llegar el momento cuando comenzaría a brotar otra vez y a erguirse fructífero y protector, como lo había sido antes. A partir de ese momento, y durante 7 años, el rey se convirtió en el asombro y la vergüenza de sus súbditos. Viviendo a la intemperie como un animal y a vistas de todo el mundo, fue humillado hasta el polvo. No es necesario buscar el equivalente de este tipo de insania en los anales de la medicina, porque lo que el rey experimentó no fue meramente un trastorno natural, sino algo en lo cual el amor de Dios hacia el rey tuvo una intervención directa. Afortunadamente para el rey, el resto de la predicción también se cumplió. A pesar de que había deambulado como una bestia durante 7 largos años, al punto de que, como dice el verso, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves, según la vívida descripción contenida en el verso 33, Dios no lo olvidó ni por un solo momento. Y al cumplirse el lapso anticipado ocurrió lo maravilloso. Por un milagro divino hecho posible cuando un fugaz destello de inteligencia que se le concedió, el rey reconoció a ese Dios, no ya únicamente como un ser que conoce todas las cosas y como un Dios que tiene poder para librar a todos los que en él confían, sino como su Dios personal, el Dios de su vida, y en ese mismo instante pasó de la condición de una bestia bruta a la de un ser humano en plena posesión de sus facultades mentales. Sí, amigos, Nabucodonosor no recuperó solamente la razón, sino que el retorno a la racionalidad coincidió con su conversión. Saben, mis estimados amigos, algo parecido, aunque no siempre tan espectacular, ocurre toda vez que un hombre se convierte y entrega su corazón, su mente, su vida toda a Dios. Es que recién se llega a ser verdadera y plenamente humano cuando se reconoce a Dios como el único soberano de la vida. ¿Y cuál fue el primer impulso del rey? ¿Qué fue lo primero que hizo al recuperar su razón? Pues alabar y glorificar a Dios, en sus propias palabras, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades, según lo registra el verso 34. El maravilloso testimonio de quien por largos años había sido un monarca orgulloso y arrogante, fue señal indiscutible de su plena conversión. En el epílogo de su proclama real, el rey expresó estas sublimes palabras en Daniel 4, 34 al 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Como pecador contrito y convertido, en su proclama reconoció la justicia de ese Dios, al que por fin reconocía como el único dueño y soberano de su vida. Las escenas de la historia de Nabucodonosor, registradas tan certera y magistralmente en el libro del profeta Daniel, culminan con su retorno a la razón y al trono. Al advertir que había recuperado sus facultades mentales, sus súbditos, que tan pacientemente habían esperado que transcurriera ese lapso anunciado de los 7 años, lo reinstalaron alborozados en el poder, devolviéndole su majestad y su grandeza, y comprobando que quien fuera un gobernante intolerante y tiránico, se había convertido en un rey sabio y compasivo. El rey que había sentido que no necesitaba a Dios, y que más de una vez había tratado de colocarlo de lado, desoyendo sus advertencias, humildemente reconoció ahora su poder
y se dedicó fervorosamente a llevarlo al conocimiento de sus súbditos, promoviendo así su felicidad y bienestar. Como también lo expresara Elena G. de White, estaba ahora cumplido el propósito de Dios de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas. La proclamación pública, mediante la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios, fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. Qué experiencia tan tremenda le tocó vivir a Nabucodonosor. Es que ese Dios, que no hace acepción de personas, ni manifiesta favoritismos, amaba a este impetuoso rey en la misma forma en la que había amado a los reyes de Israel y de Judá. No lo veía como era, arrogante y engreído, sino como podrían llegar a ser al permitir que la gracia divina tocara su corazón. Este rey quería ser grande, pero no conocía el camino que lleva a la verdadera grandeza. Confiando en su propia inteligencia, escogió equivocadamente el camino que siempre termina en desilusión y miseria, el camino del orgullo. Nabucodonosor falleció en el año 562 a.C., gozando de plena prosperidad y paz. No necesitó de nuevas lecciones para entender que el poder que él tenía le había sido otorgado por Dios con un propósito definido. Comprendió plenamente lo que muchos otros gobernantes nunca alcanzan a comprender, que a cada uno se le otorga un periodo de oportunidad, a fin de comprobar si cumplirá o no los propósitos del sublime vigilante santo. Cuando su plazo de prueba termina, su poderío se eclipsa, desaparece en su dominio y cualquier presunción de permanencia o eternidad que pudiera haber albergado. ¿Qué les parece si elevamos ahora nuestros pensamientos a Dios, agradeciéndole por tan hermosa lección como la que derivamos de la experiencia de este poderoso rey, que pasó por el valle de la humillación y recién entonces alcanzó el secreto de la grandeza? Oremos, apreciados amigos. Nuestro Padre que moras en los cielos, acabamos de repasar la instancia en la que tú hiciste pasar por el valle de la humillación a un monarca que buscaba el secreto de la grandeza, pero lo buscaba por un camino equivocado. Gracias por la lección que nos has dejado en la experiencia que vivió Nabucodonosor II. Nosotros no somos monarcas, pero el mismo orgullo puede anidarse en nuestro corazón, quitándonos la tranquilidad, la paz y la certeza. Padre, obra en nuestras vidas. Bendícenos de tal manera que comprendamos que solamente en ti hay poder y grandeza. Quiero rogarte, Padre, que bendigas a mis queridos televidentes en el nombre de Jesús. Amén. El espectáculo era realmente deslumbrador. Avenidas bien trazadas, palacios que rivalizaban entre sí en magnificencia, parques y jardines de hermosos diseños, una belleza tan extraordinaria que hasta parecía trascender la esfera de lo terreno. La policromía era sencillamente extraordinaria, muros de un color amarillo crema, puertas celestes, palacios rosados y templos blancos. No disputamos el derecho de Nabucodonosor de expresar su admiración por lo logrado. Su problema estuvo en querer ignorar la verdadera fuente de todo lo que se le había confiado. Años atrás, el rey había reconocido que solo Dios merece la alabanza y la gloria, no solamente porque Daniel se lo había hecho notar, sino que él mismo lo había experimentado. Las palabras del profeta habían sido muy claras. Y ahora leo de Daniel capítulo 2, los versos 20 al 22. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Pero ahora Nabucodonosor II se estaba empeñando en olvidarlas. Babilonia, según la expresión de mal disimulado orgullo de sus habitantes,
era, y me permito leer de algunos de los fragmentos de los escritos de aquel entonces, el ombligo del mundo, la satisfacción y la vanagloria por todo lo realizado, se reflejaba en estas inscripciones cuneiformes. En Babilonia, la ciudad que yo prefiero, que yo amo, está mi palacio, el asombro del pueblo, el vínculo de toda la tierra, el brillante palacio, la morada de la majestad sobre el suelo de Babilonia. Y fíjense en esta otra. Oh Babilonia, quien quiera que te contempla se llena de regocijo. Quien quiera que habita en ti aumenta. Estimados amigos, inicio el estudio de hoy haciéndoles llegar un saludo muy cordial, juntamente con la expresión de mi gran anhelo de que estos estudios puedan llevarles algo de paz y esperanza en medio de estos tiempos tan atribulados. Con aquel salmista de muchos siglos les extiendo la invitación contenida en el Salmo 34, especialmente en los versos 8 al 10, que dicen así: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En nuestro tema anterior dejamos a Nabucodonosor II en el pináculo de su poder, llevando adelante el primer Tabaetemenanki, la colosal torre templo, fantástico sigurat de casi 100 metros de altura. Allí se levantaba Esagila, el extraordinario complejo edilicio dedicado a actividades y ceremonias religiosas. ¿Y qué decir de la hermosísima doble puerta de Ishtar junto al Palacio Meridional, una de las edificaciones de colorido más llamativo de aquella ciudad? Por esa puerta, que daba acceso a las ciudades del norte, pasaban las vistosas e impresionantes procesiones religiosas que se encaminaban hacia el santuario de Esagila. Su acceso estaba flanqueado por muros revestidos de ladrillos esmaltados que exhibían figuras en relieve de animales, casi 600 de ellas, y de tamaños diversos. Toros amarillos con mechones de pelaje azul y cuernos y pezuñas de color verde, leones de color blanco con melenas amarillas o amarillos con melenas rojas, y además animales y escenas mitológicos. Cualquiera fuera el mirador que se escogiera para contemplar la ciudad, era experimento de globalización en gran escala. La historia de este experimento y sus resultados están contenidos en el capítulo 4 del libro de Daniel. En cuanto al contexto histórico, la única información es la proporcionada por el mismo rey en el verso 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Sí, atrás habían quedado las grandes campañas militares. Ahora las fronteras estaban bien consolidadas. Atrás había quedado la delicada y engorrosa tarea de la organización político-administrativa del vasto imperio. Ahora un excelente gabinete y un buen cuerpo de economistas se encargaban de todo detalle conducente a la prosperidad de ese primer imperio universal. Atrás habían quedado las grandes reformas edilicias. Ahora construcciones imponentes se levantaban orgullosas en la capital y en numerosos municipios provinciales. Allí estaba esa maravilla arquitectónica representada por los jardines colgantes de Babilonia, asombro del mundo antiguo. Allí